Buenos días, doctora. Buenos días, compañeras. Hoy me toca presentar el seminario que corresponde a las pautas de la Asociación Internacional de Traumatología Dental para el tratamiento de lesiones dentales traumáticas con respecto a la evolución de entes permanentes. Y los autores se encuentran mencionados bajo el título. Para comenzar, y a modo de introducción, primero que todo, la Asociación Internacional de Traumatología Dental es una organización profesional cuya misión es promover servicios óptimos de prevención, diagnóstico, tratamiento y seguimiento en el campo de las lesiones dentales traumáticas, a través de la interacción con colegas dentales y también los médicos, y en general gente que se encuentra interesada en este tema alrededor del mundo. La IAT ha desarrollado también esta pauta como un consenso para la atención después de una revisión de la literatura dental y discusiones en grupos de trabajo. Numerosos estudios han demostrado que la abulsión dental es una de las lesiones dentales más graves y el pronóstico depende en gran medida de las acciones que se tomen en el lugar del accidente después de la abulsión. En la mayoría de las situaciones, el reimplante es el tratamiento de elección, pero no siempre se puede realizar de inmediato. Y el manejo apropiado de la emergencia y un plan de tratamiento adecuado en el fondo son importantes para un buen pronóstico. Por otro lado, a pesar de que la reimplantación es el tratamiento de elección en la mayoría de las situaciones, hay algunas en las que no está indicada la reimplantación. Por ejemplo, en caries grave, en enfermedad periodontal, en aquellos pacientes que no cooperan, en aquellos también que presentan deterioro cognitivo grave que requiere sedación, y también en aquellos pacientes que presentan afecciones médicas graves como inmunosupresión o afecciones cardíacas graves también. Aunque la reimplantación puede salvar el diente, es importante darse cuenta de que algunos de los dientes reimplantados tienen una baja probabilidad de supervivencia a largo plazo y pueden perderse o estar destinados finalmente a la extracción, digamos, en una etapa posterior. Sin embargo, no reimplantar un diente es una decisión irreversible y por lo tanto, de alguna u otra forma se debe intentar salvar el diente. Estas guías son útiles porque entregan la mejor decisión posible y de la manera más eficiente para nuestros pacientes. Se ha demostrado que los dientes reimplantados tienen mayores posibilidades de supervivencia a largo plazo después de seguir las pautas de tratamiento, digamos, recomendadas por la Asociación Internacional de Traumatología Dental. Y estas representan la mejor evidencia de práctica actual basada en investigación bibliográfica y opinión, digamos, entre profesionales. Estas pautas deben aplicarse con el criterio del clínico sobre cada circunstancia clínica específica y también tomando en cuenta las características de los pacientes, que incluyen, por ejemplo, el cumplimiento, vale decir, la cooperación del paciente, el factor económico y la comprensión de los resultados inmediatos y a largo plazo de las alternativas de tratamiento frente a la ausencia de tratamiento. En el fondo, poder explicarle bien a nuestros pacientes los pros y los contras de recibir tratamiento o no recibir el tratamiento. Es importante mencionar que la IAT no puede, digamos, garantizar o asegurar resultados favorables al aplicar estrictamente estas pautas, pero se ha establecido que su aplicación puede incrementar las posibilidades de un resultado favorable. En consecuencia, el objetivo de este documento es proporcionar consejos precisos y necesarios para el tratamiento en la situación de emergencia frente a la abulsión dental. A pesar de que la decisión final con respecto al cuidado del paciente es principalmente del dentista tratante, el consentimiento para implementar la decisión final es del paciente padre o tutor. Por lo tanto, por razones éticas, es importante que el dentista proporcione al paciente o al tutor la información pertinente relacionada con el tratamiento para garantizar que participen al máximo, digamos, en este proceso de las tomas de decisiones. Con respecto a los primeros auxilios para dientes abulsionados en el lugar del accidente, la reimplantación inmediata y como habíamos mencionado previamente del diente abulsionado es el mejor tratamiento, digamos, en el lugar del accidente. Si por alguna razón esto no se puede llevar a cabo, existen alternativas, como por ejemplo utilizar diferentes tipos de soporte de almacenamiento, los cuales iremos viendo posteriormente. Si se produce entonces la abulsión de un diente, primero que todo hay que asegurarse de que sea un diente permanente. Y esto es importante ya que los dientes temporales no se deben reimplantar. Y posterior entonces a esto hay ciertas recomendaciones que vamos a ir enumerando. Con respecto a las recomendaciones de los primeros auxilios, digamos, en el lugar del accidente posterior a la abulsión del diente, primero que todo se debe mantener tranquilo al paciente, ¿ya? Este debe estar relajado. Segundo, se debe buscar el diente y recogerlo por la corona. En lo posible evitar tocar la raíz e intentar volver a colocar el diente inmediatamente en, digamos, en su posición, en el maxilar.
Tercero, si el diente está sucio, este debe enjuagarse suavemente con leche, también puede ser una solución salina o saliva del paciente. Con respecto a la saliva del paciente, lo que debe hacer este es escupir en un vaso un poco de saliva en el fondo y ahí uno puede enjuagarlo suavemente en el fondo para poder reimplantarlo o devolverlo en el fondo a la posición original en la boca. Y lo que es súper importante es animar al paciente, al padre o tutor encargado, digamos, u otra persona a reimplantar el diente inmediatamente en el sitio de emergencia, ya que mientras antes se haga esto, mejore el pronóstico del diente. En quinto lugar, una vez que el diente ya ha vuelto en el fondo a su posición original en la boca, el paciente debe morder una gasa o un pañuelo o incluso una servilleta, y esto es para poder mantener el diente en su lugar y no vuelva a salirse. Ahora, en el caso de que la reimplantación en el lugar del accidente no sea posible, ya sea por ejemplo porque el paciente se encuentra inconsciente, se debe colocar el diente lo antes posible en un medio de almacenamiento, ya, o un transporte que esté inmediatamente disponible en el sitio digamos, del accidente o de la emergencia. Y esto debe hacerse rápidamente para evitar la deshidratación de la superficie de la raíz. Y que esto en el fondo comienza a producirse en cuestión de minutos, digamos, posterior a la abulsión. Ahora, con respecto a la orden, digamos, de descendente y de preferencia de medios de almacenamiento, lo primero es la leche, ¿ya? En segundo lugar es la solución salina balanceada de Hank, que, bueno, esto como un aspecto, digamos, aparte, no está dentro del documento, pero lo voy a mencionar igual. La solución salina balanceada de Hank corresponde a un método de cultivo estándar que se utiliza en investigación biomédica, ¿ya? Y esto es para la conservación celular. No es tóxica, tiene un pH balanceado y se ha demostrado que la inmersión de un diente abulsionado en esta solución evita la reabsorción radicular en un porcentaje muy alto. Ahora, el otro medio que se puede utilizar, digamos, para almacenar el diente, digamos, es la saliva, que ya lo había mencionado también previamente, y que se debe escupir entonces en un vaso para poder, digamos, transportar el diente en saliva, ¿ya? Y finalmente, otro tipo de solución salina son entonces, todos estos son medios de almacenamiento adecuados y convenientes para poder transportar un diente en caso de que no se pueda reimplantar en boca inmediatamente. Y ya esto como última opción, aunque el agua es un medio deficiente para esto, es mejor dejar el diente en agua que en el fondo que el diente se seque al aire, ¿ya? O sea, eso es como último recurso en el fondo. Ahora, en séptimo lugar, luego que el diente, digamos, después de esto, en el fondo, el diente puede llevarse con el paciente a la clínica de emergencia para que pueda ser atendido. Y entonces finalmente se debe consultar a un dentista o profesional dental lo antes posible. En esta imagen tenemos en el fondo un ejemplo de una reimplantación de un diente, en este caso de una 1-1 avulsionada. Y podemos ver entonces cómo el operador en este caso separa levemente los labios, le da el acceso para poder reposicionar el diente, tomándolo desde la corona, ya no desde la raíz. Luego en la imagen C vemos ya el diente reposicionado, digamos en el alvéolo como en su posición original. Y vemos también después cómo el paciente posteriormente muerde una gasa para poder mantener el diente en posición. Pasando ahora a las pautas de tratamiento para los dientes permanentes avulsionados. Primero que todo, la elección del tratamiento está relacionada con la madurez de la raíz, vale decir si el ápice se encuentra abierto o cerrado, y según la condición de las células del ligamento periodontal. El estado de las células del ligamento periodontal va a depender del tiempo que pasen fuera de boca y del medio de almacenamiento en el que se mantuvo el diente avulsionado. Minimizar el tiempo de secado es fundamental para la supervivencia de las células del ligamento periodontal, y se sabe que después de un tiempo de secado fuera del velo de 30 minutos, ya la mayoría de las células del ligamento periodontal no son viables. Con respecto a las pautas de tratamiento para dientes permanentes avulsionados, primero que todo es importante que el clínico evalúe el estado de las células del ligamento periodontal, clasificando el diente avulsionado en uno de los siguientes tres grupos antes de comenzar el tratamiento. El primero, lo más probable es que las células del ligamento periodontal sean viables. El diente se ha reimplantado inmediatamente o en muy poco tiempo, en alrededor de unos 15 minutos, en el lugar del accidente. En segundo lugar, las células del ligamento periodontal pueden ser viables pero comprometidas. El diente se ha mantenido en un medio de almacenamiento como por ejemplo leche, solución salina balanceada de Hank,
saliva o solución salina, y el tiempo total de secado extrabucal ha sido menor a 60 minutos. Y finalmente, en tercer lugar, es probable que las células de ligamento periodontal no sean viables, y esto es cuando el tiempo total de secado extraoral ha sido de más de 60 minutos, independientemente de que el diente haya sido almacenado en un medio de transporte o no. Para el tratamiento de dientes permanentes, digamos, avulsionados con ápice cerrado, y en el caso de que el diente se reimplantado en el lugar de la lesión o antes de la llegada del paciente a la clínica dental, primero, se debe limpiar el área lesionada con agua o una solución salina o clorhexidina. Segundo, se debe verificar la posición correcta del diente reimplantado, tanto clínica como radiográficamente. Tercero, se debe dejar el diente o dientes, en el caso de que sean varios los dientes avulsionados, en su lugar, excepto cuando el diente esté mal posicionado. El mal posicionamiento debe corregirse con una ligera presión digital. En cuarto lugar, se debe administrar anestesia local, si es necesario, y preferiblemente sin vasoconstrictor. En quinto lugar, si el diente o los dientes fueron reimplantados en la cavidad incorrecta o rotados, se debe considerar reposicionar el diente o los dientes en la ubicación adecuada hasta 48 horas después del incidente traumático. Luego, se debe estabilizar el diente durante 2 semanas utilizando una férula pasiva flexible. Esta puede consistir en un alambre, digamos, adherido al diente y también a los dientes adyacentes. Y se debe mantener el compósito y los agentes adhesivos lejos de los tejidos gingivales y las áreas proximales. Alternativamente, se puede utilizar un hilo de pescar de nylon para crear una férula flexible y utilizando composite para unirla a los dientes. Las férulas de nylon no se recomiendan en general en niños cuando solo hay unos pocos dientes permanentes para estabilizar el diente traumatizado, ya que en esta etapa de desarrollo puede resultar, digamos, en el, entre comillas, aflojamiento o pérdida de la férula. Esta se puede terminar soltando y finalmente perdiendo. Y en caso de fractura alveolar o de mandíbula asociada, está indicada una férula más rígida y debe dejarse colocada durante aproximadamente 4 semanas. Luego se debe suturar las laceraciones gingivales si están presentes. Después se debe iniciar el tratamiento de conducto radicular dentro de las 2 semanas posteriores a la reimplantación. Finalmente se deben administrar antibióticos sistémicos, verificar el estado del tétanos, dar instrucciones postoperatorias y realizar seguimiento del paciente. En el caso de que el diente se haya mantenido en un medio de almacenamiento fisiológico o sea almacenado en condiciones no fisiológicas, con un tiempo de secado extraoral inferior a 60 minutos, tenemos, primero, en el caso de que haya contaminación visible, se debe enjuagar la superficie de la raíz con un chorro de solución salina o un medio de osmolaridad equilibrada, como leche o solución salina balanceada de Hank, para eliminar los desechos gruesos. Segundo, se debe comprobar si el diente evolucionado tiene restos de la superficie y eliminar cualquier residuo agitándolo suavemente en el medio de almacenamiento. O alternativamente se puede usar un chorro de solución salina para enjuagar brevemente su superficie. En tercer lugar, se debe poner o dejar el diente en un medio de almacenamiento mientras se toma la historia del paciente, se examina al paciente clínica y radiográficamente y se prepara al mismo para la reimplantación. En cuarto lugar, se debe aplicar anestesia local y preferiblemente sin vasoconstrictor. Luego se debe irrigar el alvéolo con solución salina estéril. Se debe examinar el mismo y en el caso de que haya una fractura de alguna pared, se debe volver a colocar el fragmento fracturado en su posición original con un instrumento adecuado. Después se debe realizar la extracción del coágulo con un chorro de solución salina para permitir un mejor reposicionamiento del diente. Y se debe volver entonces a reimplantar el diente suavemente con una ligera presión digital. No debe usarse una fuerza excesiva para volver a colocar el diente en su posición. Después se debe verificar la posición correcta del diente reimplantado tanto clínica como radiográficamente y se debe estabilizar el diente durante 2 semanas utilizando un alambre pasivo y flexible y en el fondo aplicando el mismo protocolo de ferulización que mencioné en el caso anterior. Posterior a la estabilización con alambre pasivo y flexible, se debe suturar entonces las laceraciones gingivales en caso de que hayan. Después se debe iniciar el tratamiento de conducto radicular posterior a las 2 semanas, digamos, luego de la reimplantación. Se debe administrar antibióticos sistémicos, se debe comprobar el estado del tétanos y se debe entregar instrucciones postoperatorias a los pacientes y finalmente realizar seguimiento. En las imágenes que tenemos en la diapositiva, tenemos un diente 1.1 que sufrió avulsión en un niño de 10 años. Este diente presentaba formación radicular completa y el periodo extraoral fue inferior a 1 hora.
El diente fue conservado en solución salina Hank mientras se preparaba el alveolo para su reimplante. En la radiografía F, entonces tenemos la radiografía de control para corroborar la correcta posición del diente. Esto fue inmediatamente posterior al reimplante. Y en la imagen L tenemos un control radiográfico posterior a 4 años, en el cual no se observan signos de reabsorción radicular ni anquilosis. En tercer lugar, y en el caso que el tiempo de secado extraoral haya sido superior a los 60 minutos, primero se debe eliminar los restos, digamos, que se encuentren sueltos y la contaminación visible, agitando el diente en un medio de almacenamiento fisiológico o con una gasa empapada en solución salina. El diente se puede dejar en un medio de almacenamiento mientras se realiza el historial del paciente, se examina el mismo clínica y radiográficamente y se prepara al paciente para la reimplantación. Luego se administra anestesia local, preferiblemente sin vasoconstrictor. Después se debe irrigar el alveolo con solución salina estéril. Se debe examinar el alveolo y retirar el coágulo en caso de que sea necesario. Y si hay fractura de la pared del alveolo, se debe volver a colocar este fragmento fracturado con un instrumento adecuado. Luego se procede a reimplantar el diente lentamente con una ligera presión digital y no se debe forzar el diente a volver a su lugar. Posteriormente, se debe verificar la posición correcta del diente reimplantado tanto clínica como radiográficamente y se debe estabilizar el diente durante 2 semanas utilizando un alambre flexible pasivo. Férula, en el fondo, similar a la que ya he mencionado en algunas diapositivas anteriores. Luego se debe suturar las laceraciones gingivales en caso de que hayan. Se debe realizar el tratamiento de conducto radicular en un plazo de 2 semanas, digamos, posterior al reimplante. Y se debe administrar antibióticos sistémicos, verificar el estado del tétanos, entregar instrucciones posoperatorias y realizar seguimiento. Es importante destacar que la reimplantación tardía tiene un mal pronóstico a largo plazo, ya que el ligamento periodontal se vuelve necrótico y no se espera que se regenere. Lo esperado es la reabsorción de la raíz relacionada con anquilosis, y por lo tanto el objetivo de la reimplantación en estos casos es restaurar al menos temporalmente la estética, función y además mientras se mantiene el contorno, ancho y altura del hueso alveolar. Por lo tanto, la decisión de reimplantar un diente permanente es casi siempre la decisión correcta, incluso si el tiempo de secado extraoral es superior a 60 minutos, ya que la reimplantación mantendrá abiertas las opciones de tratamiento en el futuro. Por otro lado, el diente siempre se puede extraer en caso de que sea necesario y en el momento apropiado, vale decir cuando el profesional lo estime conveniente, luego de una evaluación interdisciplinaria, o sea que varios especialistas intervengan en este proceso. En la imagen tenemos una radiografía de reabsorción radicular avanzada en una mujer de 17 años. Los dientes 1.1 y 2.1 sufrieron abulsión y posteriormente fueron reimplantados cuando la paciente tenía en ese entonces 15 años de edad. Se debe notar además la ausencia del espacio del ligamento periodontal. Pasando ahora a la situación de dientes abulsionados, pero que presentan ápice abierto, y en el primer caso en el cual el diente ha sido reimplantado antes de la llegada del paciente a la clínica, primero se debe limpiar el área con agua, solución salina o clorexidina. Luego, se debe verificar la posición correcta del diente reimplantado tanto clínica como radiográficamente. Después, uno debe dejar el diente en su lugar, excepto cuando el diente esté mal posicionado, ya que el mal posicionamiento debe corregirse y esto se puede realizar con una ligera presión digital. En cuarto lugar, se debe administrar anestesia local en el caso de que sea necesario y preferiblemente sin vasoconstrictor. Y luego, si el diente o los dientes se volvieron a colocar en la cavidad incorrecta o se rotaron, se debe considerar entonces el reposicionamiento del diente o los dientes en la ubicación adecuada hasta 48 horas después del traumatismo. Posteriormente, se debe estabilizar el diente durante 2 semanas utilizando un alambre pasivo flexible, en el fondo el mismo tipo de férula que hemos mencionado en los protocolos anteriores. Luego se debe suturar las laceraciones gingivales si están presentes. Y algo súper importante es que, bueno, la revascularización de la pulpa que puede conducir a un mayor desarrollo de las raíces es el objetivo en el fondo al reimplantar dientes inmaduros en los niños. Pero el riesgo de reabsorción radicular, digamos relacionada con infección externa, eh, debe considerarse con las posibilidades de revascularización, ya que esta reabsorción es muy rápida a los niños. Y si no se produce la revascularización espontánea, deberían iniciarse la pexificación o revitalización o revascularización pulpar o el tratamiento de canal radicular
tan pronto como se identifique la necrosis pulpar y la infección. Posteriormente se deberían administrar antibióticos sistémicos, verificar el estado del tétanos y entregar instrucciones postoperatorias a los pacientes. Y obviamente realizar seguimiento. En las radiografías abajo tenemos una revitalización del incisivo central superior, en este caso diente 1-1, y que sufrió una avulsión, digamos, siendo un diente inmaduro. El diente fue reimplantado rápidamente, se realizó la férula y se produjo la revitalización o revascularización, digamos, espontánea de la pulpa. Y esto podemos afirmarlo porque las paredes de dentina están engrosadas, presentan mayor desarrollo, esto lo podemos ver en la imagen en la radiografía al lado derecho, y el ápice está cerrado. Además, no hay signos de anquilosis, podemos observar el espacio del ligamento periodontal y no hay reabsorción radicular. Entonces, como mencionaba previamente, en dientes inmaduros que presentan ápice abierto, existe la posibilidad de que se produzca una curación espontánea, digamos, formando tejido conectivo nuevo con irrigación vascular. Y esto permite entonces el desarrollo y la maduración continua de las raíces. Por lo tanto, el tratamiento de endodoncia no debe iniciarse a menos que haya signos definidos de necrosis pulpar e infección del sistema de canales radiculares en los controles de seguimiento. En el segundo caso, en que el diente se ha mantenido en un medio de almacenamiento fisiológico o ha sido almacenado en condiciones no fisiológicas y el tiempo extraoral ha sido inferior a 60 minutos, primero se debe revisar el diente evolucionado y eliminar los residuos de su superficie, agitándolos suavemente en un medio de almacenamiento. Alternativamente se puede usar una corriente, digamos, de solución salina estéril o un medio fisiológico para enjuagar su superficie. Se debe colocar el diente o dejar el diente en un medio de almacenamiento mientras se toma la historia clínica al fondo del paciente, se examina al paciente clínica y radiográficamente y luego se debe preparar el mismo para la reimplantación. Se continúa entonces administrando anestesia local, preferiblemente sin vasoconstrictor. Se debe irrigar el alveolo con solución salina estéril y se debe examinar el alveolo. Se debe retirar el coágulo en caso de que sea necesario y si hay una fractura, digamos, de alguna pared del alveolo, se debe volver a reposicionar el fondo del segmento fracturado con un instrumento adecuado. Posterior al examen del alveolo, se debe reimplantar el diente entonces lentamente con una ligera presión digital. Luego se debe verificar la posición correcta del diente reimplantado tanto clínica como radiográficamente y se debe estabilizar el diente durante 2 semanas utilizando un alambre pasivo y flexible o bien un hilo de pescar de nylon, como ya habíamos mencionado previamente, digamos, en otras diapositivas. Luego se debe suturar las laceraciones gingivales en caso de que haya. Y bueno, un aspecto importante que también ya habíamos mencionado previamente es que la revascularización del espacio pulpar puede conducir a un mayor desarrollo de la raíz y por lo tanto es el objetivo entonces, este es el objetivo cuando se reimplantan dientes inmaduros, en el fondo tratar de conservar este proceso, ¿ya? Y se debe tener también, digamos, se debe tomar atención con respecto a la posibilidad de desarrollo de reabsorciones radiculares posterior al reimplante. Luego se deben administrar antibióticos sistémicos, se debe verificar el estado del tétanos, se entregan instrucciones postoperatorias a los pacientes y se debe realizar seguimiento. Y finalmente en el tercer y último caso, en el cual el tiempo extraoral, digamos, del diente evolucionado supera los 60 minutos, primero se debe revisar el diente y eliminar los residuos de su superficie, agitándolo suavemente en un medio de almacenamiento. Alternativamente se puede usar un chorro de solución salina para enjuagar la superficie. Luego se debe dejar al diente en un medio de almacenamiento mientras se toma la historia y se examina al paciente clínica y radiográficamente, y luego se debe preparar a este mismo para la reimplantación. Se debe administrar entonces anestesia local, preferiblemente sin vasoconstrictor. Posteriormente se debe irrigar el alveolo con solución salina estéril y se debe examinar entonces el alveolo y en el caso de que haya una fractura de alguna pared del alveolo, se debe volver a reposicionar este segmento fracturado con un instrumento adecuado. Después de examinar el alveolo, entonces se debe proceder a reimplantar el diente lentamente con una ligera presión digital. Se debe verificar la posición correcta del diente reimplantado tanto clínica como radiográficamente y se debe estabilizar el diente durante 2 semanas utilizando un alambre pasivo y flexible, el mismo tipo de férula en el fondo. Luego se debe suturar las laceraciones gingivales en el caso de que estén presentes y la revascularización del espacio pulpar, como ya he mencionado en diapositivas anteriores, puede conducir a un mayor desarrollo y maduración de las raíces. Y es el objetivo entonces de reimplantar estos dientes inmaduros en niños. Y se debe tener entonces en consideración la posibilidad de la reabsorción radicular.
Después se debe administrar antibióticos sistémicos, se debe verificar el estado del tétanos, se deben entregar instrucciones postoperatorias a los pacientes y realizar seguimiento. Y al igual que con los dientes que presentaban ápice cerrado, los dientes de ápice abierto, al ser reimplantados tardíamente, tienen un mal pronóstico a largo plazo, ya que el ligamento periodontal se vuelve necrótico y no se espera que se regenere. Lo que se espera es la reabsorción de la raíz relacionada con la anquilosis. El objetivo de la reimplantación en estos casos, entonces, es restaurar la estética y la función, al menos temporalmente, mientras se mantiene el contorno, el ancho y la altura del hueso alveolar. Por lo tanto, la decisión de reimplantar un diente es casi siempre la decisión correcta, incluso si el tiempo extraoral es superior a 60 minutos. El reimplante mantendrá abiertas las opciones de tratamiento en el futuro, y el diente siempre se puede extraer más tarde, en el caso de que sea necesario, y en el momento adecuado. Pasando a otro tema y refiriéndome brevemente a los anestésicos, primero que todo tenemos que la reimplantación inmediata en el lugar del accidente generalmente no es dolorosa. Sin embargo, una vez que el paciente llega a un centro médico o dental, por la urgencia en el fondo, siempre se recomienda el control del dolor mediante anestesia local. Existe cierta preocupación sobre si existen riesgos de comprometer la cicatrización al usar un vasoconstrictor en la solución anestésica. Sin embargo, hay poca evidencia que apoye no utilizar un vasoconstrictor en la región oral y maxilofacial. De todas formas, para efectos de esta guía, se recomienda en lo posible usar anestesia sin vasoconstrictor. Con respecto a los antibióticos sistémicos que podemos proporcionar a nuestros pacientes, digamos, posterior a una avulsión dentaria, primero que todo hay que entender que el ligamento periodontal de un diente avulsionado se va a contaminar. Y esto es por las bacterias, las mismas bacterias presentes en la cavidad oral, también por aquellas presentes en un medio de almacenamiento o transporte cuando llevemos el diente al centro de atención, o bien aquellas que se encuentran en el entorno en el que se produjo la avulsión. Por ejemplo, si el diente termina en el suelo, y sabemos que ahí pueden haber muchos tipos de, digamos, de microorganismos. Por lo tanto, se ha recomendado el uso de antibióticos sistémicos después de la avulsión y la reimplantación para prevenir reacciones relacionadas con infección y disminuir la aparición de reabsorción radicular inflamatoria. El estado médico del paciente también puede justificar la cobertura antibiótica, por ejemplo, en pacientes inmunosuprimidos. La amoxicilina o la penicilina siguen siendo las primeras opciones de elección, digamos, debido a su eficacia sobre la flora oral y la baja incidencia de efectos secundarios. Y por otro lado, se deben considerar antibióticos alternativos para pacientes alérgicos a la penicilina. La doxiciclina es un antibiótico apropiado debido a sus efectos antimicrobianos, antiinflamatorios y antirresortivos. Vale decir, tiene un efecto antirreabsorción. Sin embargo, se debe considerar el riesgo de decoloración de los dientes permanentes antes de la administración sistémica de una tetraciclina, como la doxiciclina, en pacientes jóvenes, por lo que generalmente no se recomienda para pacientes menores de 12 años. Por otro lado, el efecto de los antibióticos tópicos colocados en la superficie de la raíz antes de la reimplantación, con respecto, digamos, para favorecer, en teoría, a la revascularización pulpar, sigue siendo controvertido, ya que los estudios en humanos no han logrado demostrar una mejor revascularización cuando los dientes se sumergen en antibióticos tópicos. Por lo tanto, no se puede recomendar un antibiótico específico, la duración del uso o los métodos de aplicación en base a estudios en humanos. Con respecto al tétanos, primero que todo, bueno, esta es una infección bacteriana que es causada por bacterias del Clostridium tetani, y esta puede tener resultados serios e incluso fatales debido al efecto sobre el sistema nervioso. Ahí les dejo una imagen breve con infección, con lo que produce la infección, digamos, inicialmente, y también los síntomas, por si lo quieren leer. Pero lo más importante de esto es que, bueno, aunque la mayoría de las personas reciben vacunas contra el tétanos e incluso refuerzo, no se puede suponer que siempre sea así. Entonces, después de una avulsión dentaria, en el fondo y el reimplante previamente tal, se debe derivar al paciente a un médico para que evalúe entonces la necesidad de un refuerzo contra el tétanos. Analizando la estabilización de los dientes reimplantados, tenemos que, en general, todos los dientes evolucionados siempre requieren estabilización para mantener el diente reimplantado en su posición correcta. Esto además va a entregar comodidad al paciente y va a mejorar su función. La evidencia actual respalda las férulas pasivas y flexibles a corto plazo para la estabilización de los dientes reimplantados.
Los estudios han demostrado que la cicatrización periodontal y pulpar se promueve si el diente reimplantado se somete a una ligera movilidad y función. Y esto se puede lograr con alambre de acero inoxidable o con hilo de pescar de nylon y adherido a los dientes con resina compuesta, como podemos observar en ambas imágenes. Los dientes permanentes reimplantados deben estabilizarse por un periodo de 2 semanas, dependiendo de la longitud y el grado de maduración de la raíz, y se debe advertir al paciente y a los padres que al retirar la férula, el diente lesionado puede estar con movilidad. Una semana adicional de ferulización es apropiada solo si un trauma excesivo de la dentición opuesta pudiera traumatizar aún más el diente o si el diente evolucionado no puede permanecer en la posición correcta. La probabilidad de una curación periodontal exitosa después de la reimplantación probablemente no se vea afectada por la duración de la ferulización. Por lo tanto, no por ferulizar más tiempo va a ocurrir una mejor curación periodontal. El cumplimiento del paciente con las visitas de seguimiento y los cuidados en el hogar contribuyen a una curación satisfactoria después de una lesión. Es por esto que se le deben entregar instrucciones al paciente, como por ejemplo evitar la participación en deportes de contacto. También mantener una dieta blanda hasta por 2 semanas según la tolerancia del paciente. Indicar también cepillar sus dientes con un cepillo de dientes suave después de cada comida y utilizar un enjuague bucal de clorexidina al 0,12% 2 veces al día durante 2 semanas. Con respecto a las consideraciones endodónticas, cuando está indicado un tratamiento endodóntico, en el caso de dientes con ápice cerrado, se debe iniciar el tratamiento en las 2 semanas posteriores al reimplante. El tratamiento endodoncia siempre debe realizarse después del aislamiento con goma dique. El hidróxido de calcio se recomienda como medicamento intracanal durante un máximo de un mes, seguido del relleno del canal radicular. Si se elige un corticoide o una mezcla de corticoide antibiótico para usar como medicamento intracanal, eh, debería ser colocado inmediatamente o poco después de la reimplantación y dejarse en el lugar durante al menos 6 semanas. Se ha demostrado que algunos medicamentos decoloran los dientes, lo que lleva a la insatisfacción del paciente. Por lo tanto, se debe tener cuidado de no aplicar el medicamento en la corona, solo en el sistema de canales radiculares. Por otro lado, en dientes con ápices abiertos puede ocurrir una revascularización espontánea del espacio pulpar, un aspecto que ya hemos mencionado en diapositivas anteriores. Por lo tanto, se debe evitar el tratamiento de canales radiculares a menos que exista evidencia clínica o radiográfica de necrosis pulpar e infección del sistema de canales radiculares en los exámenes de seguimiento. En los casos entonces que se diagnostique necrosis pulpar o infección del sistema de canales, se debería realizar un tratamiento de conducto o apexificación o revascularización o revitalización del espacio pulpar. Pasando ahora a los procedimientos de seguimiento y refiriéndonos al control clínico, tenemos que los dientes reimplantados deben controlarse clínica radiográficamente a las 2 semanas, que es cuando se retira la férula, y posteriormente a las 4 semanas, luego a los 3 meses, 6 meses, al año y posteriormente anualmente durante al menos 5 años. Para los dientes de ápices abiertos donde es posible la revascularización espontánea del espacio pulpar, las revisiones clínicas y radiográficas deben ser más frecuentes debido al riesgo de reabsorción relacionado con la infección y también a la rápida pérdida del diente y del hueso de soporte cuando no se identifica esto, digamos, a tiempo. La evidencia de reabsorción de la raíz y o hueso en cualquier parte alrededor de digamos, de la circunferencia de la raíz debe interpretarse como reabsorción relacionada con infección. La ausencia radiográfica del espacio del ligamento periodontal, vale decir el reemplazo de la estructura de la raíz por hueso, junto con un sonido metálico a la percusión, debe interpretarse como reabsorción relacionada con anquilosis. Y los dientes reimplantados con un ápice abierto deben ser monitoreados clínica y radiográficamente a las 2 semanas, que es cuando se retira la férula, al mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses, al año y luego anualmente durante al menos 5 años. Situaciones que podrían arrojar un resultado favorable en el caso de un diente con ápice cerrado podrían ser, por ejemplo, cuando el diente después del reimplante se presenta asintomático, funcional, con una movilidad normal, sin sensibilidad a la percusión y sonido de percusión normal, sin radiolucidencias y sin evidencia radiográfica de reabsorción radicular, y cuando se observa también la lámina dura, digamos, de forma normal. En el caso de dientes con ápice abierto, también si se presentan asintomáticos, funcionales, con movilidad normal, cuando no presentan sensibilidad a la percusión o el sonido de percusión es normal, hay evidencia radiográfica de formación continua de las raíces y erupción dentaria, y además se espera la obliteración del canal y se puede reconocer radiográficamente en algún momento
durante el primer año después del trauma. Por el contrario, resultados desfavorables, y en el caso del lápice cerrado, el paciente puede tener síntomas o no. Puede haber presencia de hinchazón o tracto sinusal, que esto corresponde a fístula. El diente puede tener movilidad excesiva o movilidad nula, eso sería anquilosis, con un sonido de percusión, digamos, metálico. Presencia también de radiolucidencias, podría haber evidencia radiográfica de reabsorción relacionada con infección, en este caso tipo inflamatoria en el fondo, y reabsorción relacionada con anquilosis, o incluso ambas, pueden aparecer las dos en conjunto. Y en dientes con ápice abierto, el paciente puede tener síntomas o no, puede haber presencia de hinchazón o tracto sinusal, fístula. El diente puede tener movilidad excesiva o nula, anquilosis, con un sonido de percusión metálico también. En el caso de la anquilosis, el diente se puede ir infraposicionando gradualmente. Puede haber presencia de radiolucidencias, evidencia radiográfica de reabsorción relacionada con la infección inflamatoria, reabsorción relacionada con la anquilosis o ausencia de formación continua de raíces. Tanto para el ápice cerrado o abierto, cuando se produce anquilosis en un paciente en crecimiento, es muy probable que la infraposición del diente cree alteraciones del crecimiento alveolar y facial a corto, mediano y largo plazo. Y debido a esto radica la importancia entonces de hacer un diagnóstico lo más anticipadamente posible para evitar en el fondo este tipo de alteraciones futuras. Pasando ahora a los cuidados de seguimiento a largo plazo y refiriéndonos también a la pérdida de dientes o aquellos dientes que pueden terminar en infraoclusión. Primero que todo, la atención de seguimiento requiere coordinación entre el proveedor inicial del tratamiento, o sea, el dentista que ve por primera vez al paciente luego del accidente, y entre este dentista al fondo y los especialistas en los servicios de atención secundaria con la experiencia y capacitación adecuadas en el manejo integral de traumatismo entorvelar complejo. Los pacientes o los padres y los niños deben estar completamente informados del pronóstico de un diente evolucionado y deben participar entonces plenamente en el proceso de toma de decisiones. Además, se deben discutir los costos y el tiempo requerido para las diferentes opciones de tratamiento. En los casos en que los dientes se pierdan en la fase de emergencia después del traumatismo o que puedan perderse en el fondo más adelante, es prudente entonces hablar con los colegas adecuados que tengan experiencia en el manejo de estos casos, especialmente en pacientes en crecimiento. Idealmente estas discusiones deberían tener lugar antes de que el diente muestre signos de infraoclusión para en el fondo evitar todas estas alteraciones en el desarrollo. Por lo tanto, las opciones de tratamiento adecuadas pueden incluir decoronación, autotrasplante, un puente retenido con resina, prótesis parcial removible o cierre de espacio ortodóntico con o sin modificación de resina compuesta. La decisión de realizar la decoronación se toma cuando el diente anquilosado muestra evidencia de infraoclusión que se considera estéticamente inaceptable y no puede corregirse con un simple tratamiento restaurador. Una vez completado el crecimiento, se puede considerar entonces el tratamiento con implantes. Ahora, para redondear un poco la idea, la decoronación consiste en la eliminación de la corona del diente anquilosado, mientras que la raíz es dejada en el alveolo para que sea sustituida por hueso, digamos, posteriormente. Se va reabsorbiendo. Y el objetivo entonces durante la etapa de crecimiento es conservar el volumen óseo del proceso alveolar, evitar la atrofia y facilitar la rehabilitación protésica en el futuro. Y por otro lado, el autotrasplante dental se define como el traslado de un diente de su alveolo a otro alveolo post-extracción o bien un alveolo confeccionado quirúrgicamente en la misma persona. Para ir finalizando el seminario, dejaré algunos recursos, digamos, visuales, por decirlo así, que recomienda la Asociación Internacional de Traumatología Dental, en el fondo para informarse con respecto a trauma, ¿ya? Este primer recurso es un póster que se llama Salva tu diente, es un recurso educativo principalmente y ha sido traducido a muchísimos idiomas. Actualmente sirve como guía básica para pacientes y entrega información sobre el trauma dental para el público en general. Contiene información entonces sobre los primeros auxilios para el trauma dental y orienta en el fondo con, con respecto a este tema. Por último, es importante destacar que la Asociación Internacional de Traumatología Dental tiene una aplicación gratuita para celulares, disponible en la App Store de Apple para iPhone y también en el Google Play de Android. La aplicación se llama Diente SBS y es otra fuente útil en el fondo de información para los pacientes o para quien sea, y que proporciona instrucciones sobre qué hacer en una situación de emergencia. En el fondo son como primeros auxilios después de una lesión dental.
y en este caso incluía la abulsión de un diente permanente. Destacar además que esta aplicación está en varios idiomas. Por lo que aquí les dejo algunos pantallazos en lo que respecta a abulsión dental y ahí ustedes pueden leer tranquilamente que en el fondo representa un micro resumen con respecto a lo que es primeros auxilios con respecto a la abulsión. Muchas gracias.